La crisis por la que atraviesa el país venezolano para los argentinos es una preocupación y sobre todo por los problemas a nivel humanitario que está pasando su población. Y hoy nos acompaña en nuestro programa Miguel Ángel Martínez, es un joven abogado que está en Argentina, vino de visita a Córdoba y aprovechamos su presencia para charlar con él. ¿Cómo estás? Muchísimas un gusto, gracias. Miguel, bienvenido, Mucho un gusto, placer. Muchísimas gracias. Encantado. Un placer que nos acompañes. Contanos el motivo de tu visita a Córdoba. Bueno, estoy a Córdoba por una serie de charlas que estamos organizando junto a la organización Trejo de la Universidad de Córdoba, junto al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que depende de Cancillería, y junto a los amigos de la red Somos la CAS, que es una red de becarios de la Fundación Konrad Adenauer. Bien. ¿Y cuánto hace que estás en Argentina? Desde agosto del 2017 estoy en Argentina. Bien. ¿Y por qué elegiste venir a nuestro país? En principio yo vine a Argentina por una cuestión familiar, venía por un mes y mi estadía se ha prolongado porque las condiciones para volver a Venezuela no están dadas ni para mí ni para ninguno de mis paisanos. Lo que hoy atraviesa Venezuela es gravísimo, es la catástrofe humanitaria porque ya superó la escala de crisis en términos internacionales, una catástrofe humanitaria que tiene sumergido a más del 90% de la población civil en Venezuela en una miseria casi absoluta, en una pobreza extrema, que hoy lo vemos en el mundo entero con los más de 4 millones de venezolanos que están huyendo para preservar su vida, su libertad y poder incluso cuidar a los que están allá desde lejos. Claro, porque a propósito de lo que mencionabas vos recién, ¿no? De esa triste situación por la que atraviesa el pueblo venezolano, es importante la ayuda de aquellos compatriotas que se van a otros países y pueden girar remesas de dinero. Pero, ¿cómo es el día a día en primera mano de una familia venezolana que tiene que comer, moverse, vestirse y sufre todo tipo de necesidades y privaciones? La familia venezolana está hoy quebrantada como nunca antes. La migración, que es de entre el 12 y el 15%, casi que ha tocado a todas las familias venezolanas, comenzando por ahí. Que ya es grave el desarraigo y la desunión familiar. En segundo término, los venezolanos hoy en día, incluso reconocido por la FAO, que antes había dado premios a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro porque habían supuestamente erradicado el hambre, tuvo que reconocer que los venezolanos hoy escasamente comen 2 veces al día. A consecuencia de eso, entre el 20 y el 30% de los niños que hoy nacen en Venezuela tienen posibilidades de, o en los primeros 2 años, sufrir de desnutrición, incluso desde el vientre materno, o perder la vida, como están pasando muchos neonatos que, ante las precarias condiciones alimenticias de la madre cuando están en el embarazo y ante la precaria situación posterior que viven, tienen a veces más posibilidades de perder su vida que de poder crecer en un país que le brinde al menos lo básico, que es el alimento. Claro, y sobre todo es esos segmentos más vulnerables, como los bebés, los niños y la tercera edad, ¿no? Es una pena de muerte para los venezolanos más vulnerables, como usted lo dijo, los niños y la tercera edad, el chavismo en el poder. Sin duda alguna hoy está comprobado. Casos que uno puede enterarse a través de la prensa, ¿no? De niños abandonados porque las familias no los pueden atender. ¿Esta situación es así? Es así y es peor. A mí siempre me preguntan en los medios y en reiteradas oportunidades lo he comentado. Lo que vemos nosotros de Venezuela es una punta de un iceberg de sufrimiento que es lo que no se cuenta. Se cuenta un caso, se cuentan 2 casos, se cuentan casos dramáticos en hospitales y muy puntuales, pero la realidad que viven hoy los venezolanos hay que vivirla. Y te lo digo, más allá de dirigente de la comunidad venezolana en Argentina, te lo digo como hijo. Mi papá pasan 6, 7, 8 días que no sabemos nada de él porque donde él vive se va la electricidad todos esos días y si llega la electricidad no hay conexión a internet y no hay conexión telefónica para poder comunicarse. Además de eso, la carestía ha llegado a un punto inimaginable. Hoy Venezuela, con el 54% de las importaciones de alimentos que escasamente se mantienen, no llega a cubrir, y digo que son 54 porque no llega a cubrir el 100% de lo que Venezuela necesita. Y por eso se está tratando de introducir la ayuda humanitaria, que es necesaria y urgente, pero no es la solución al problema. Claro. Yo los otros días lo vi a un periodista de TN, Nelson Castro, que está de corresponsal en Caracas, hace una prueba. Entró a un supermercado y compró una bolsita de papa frita que era de este tamaño. Y puso en la caja, no te exagero, un alto así billete. Sí. Pero, no sé, era una montaña de billetes. Claro, sí. Y la cajera le dijo, acá esto es $1.50. Sí, bueno, te cuento, en mi casa, mi abuela llegó en octubre del año pasado, no hemos querido que se vuelva, ya estamos organizando su situación migratoria acá,
porque es complicadísimo, más para ella que tiene 84 años. Y el otro día me dice que por favor le organicen los billetes que trajo de Venezuela por si vuelve para al menos comprar algo en el aeropuerto. Claro. Los billetes que trajo mi abuela no son, más vale un billete de Monopolio. O más vale un billete de, juego. Sí, sí. Claro, no de un sé, juego, de de un juego de un juego de mesa, que Claro, lo que vale prestancia. realmente un billete venezolano. Sí, sí. Hoy se estima, y el Fondo Monetario Internacional ha cumplido muy bien las estimaciones que ha hecho con Venezuela en términos de inflación, y se dice que en diciembre del 2019 sea de 10 millones %. Claro. Es la hiperinflación sostenida más larga de la historia del mundo. Sí, sí, Ni sí. Zimbabue, que lo tuvo durante 3 meses, una hiperinflación, se sostuvo el régimen, al menos político, con una situación tan catastrófica como esta. Claro. Y aprovechando tu presencia, ¿qué lectura haces del último hecho que ocurrió, la detención de Edgar Zambrano? Y la llevada al helicoide. Sí, que de alguna manera ha movilizado mucho Sí. al entorno y ha generado repudio internacional. El régimen, como una fiera herida, trata de avanzar a medida de que la lucha por la libertad de Venezuela también avanza. Y lo que ha pasado con el diputado Zambrano es el avance de un Estado criminal y mafioso, que es lo que hay hoy en Venezuela, pero antes lo habíamos visto con el diputado Gilbert Caro, y antes Sí. lo habíamos visto con otros diputados. Ayer veía la lista de más de 25 diputados, y sabemos lo que un diputado significa para la democracia liberal en el mundo, que tiene un fuero especial, que particularmente se les respeta la investidura, y es muy difícil incluso sacarlo de su curul, incluso por investigaciones penales o civiles. En Venezuela eso hoy no se respeta, y no se respeta porque no hay Estado de Derecho, y no se respeta porque el único poder legítimamente constituido en Venezuela es la Asamblea Nacional, y es la Claro. que tiene en su potestad, a través de lo que establece la Constitución en su artículo 233, 333 y 350, de acabar con la ruptura y la usurpación del hilo del Estado, de los organismos del Estado y del hilo constitucional en Venezuela. Ahora, Claro. perdón. Me impresionó mucho porque John Bolton, Sí. el secretario de Estado, cuando les enteró que lo detiene a Zambrano, dijo, o lo sueltan o que se atengan a las consecuencias. ¿Qué más puede aplicar Estados Unidos ahí? Si ya lo tiene cerca. Nosotros hoy, y muy responsablemente lo estamos haciendo desde la organización política que yo represento, cuya líder es una de las venezolanas más íntegras y más valientes, como lo es María Corina Machado, Sí. lo hemos dicho con total franqueza. Hoy Venezuela es un pueblo que no se puede autodeterminar, porque hoy Venezuela está intervenida realmente por fuerzas de la inteligencia cubana, por fuerzas de la geopolítica rusa y por intereses económicos de otros factores como China, e incluso no estados como Hezbollah y la guerrilla colombiana que está dentro de Venezuela. En Venezuela hace falta una intervención humanitaria de paz, donde el mundo tiene que aplicar la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano, y los venezolanos tenemos que aceptar esa ayuda que nos están ofreciendo del mundo, aplicando el artículo 187 de la Constitución, numeral 11, que establece que el Parlamento venezolano, en atribución de sus funciones, puede llamar a esa coalición a liberar Venezuela, porque los venezolanos, todo lo que pudimos en términos democráticos y lo que estaba establecido en la Constitución, lo hicimos. Claro. Nos llamaron a votar, votamos. Nos llamaron a marchar, marchamos. Nos mandaron a soportar la represión férrea y la soportamos. Y muchas vidas nos han costado. Claro, en 30 segundos, ¿qué salida le ves a esta crisis? Sin duda alguna, nosotros esperamos una salida pronta, con justicia y sin pactos con la impunidad. Venezuela tiene que ser libre porque nació para ser libre, y el mundo entero está viendo en los medios de comunicación, pero además en las redes sociales, cómo se está cometiendo un genocidio y cómo un país rico como Venezuela y con potencialidades se convirtió en un campo de la concentración de la miseria, de la mano y con el sello de hecho en socialismo del siglo XXI.